tenemos que centrarnos una vez más en una lacra que, lejos de desaparecer, no cesa, continúa un aumento. El pasado mes de noviembre celebrábamos el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer en ese intento de erradicarla, pero hoy de nuevo tenemos que sacar el tema. Hablando de las violaciones, no se puede comprender que una mujer tenga que sufrir abusos sexuales como los cometidos en los pasados Sanfermines, pero en este caso, del que hoy hemos tenido que volver a hablar, no ha sido el único de este último año, el de la Manada. Ya en la ciudad también se registró hace unos meses un caso de una violación grupal que supuestamente ocurrió en la zona del Estadio de la Cartuja. Los hechos ocurrían la noche del 22 de abril, cuando la víctima accedió a que los supuestos agresores la llevaran a casa. Meses después, el 23 de julio, en el Parque Amate aparecía el cuerpo de una mujer de 39 años con la mitad del cuerpo calcinado. La autopsia apuntaba a una posible violación, aunque este extremo está todavía en investigación. Un mes después, el 28 de agosto, una chica era violada también en el Parque del Tamarguillo. Hoy, desgraciadamente, nos estamos centrando una vez más en un tema bastante desagradable. El caso de la Manada no ha sido el único que ha ocurrido en los últimos tiempos y que precisamente tocan a la ciudad de Sevilla. Nuestra compañera Rocío Vélez ha querido hacer un repaso sobre todos estos casos que hemos tenido que contar durante este año. Que no haya pasado, que no haya pasado, que no haya pasado. Resulta que tu puta noche de locura ha sido mi destrucción. Tú, follándonos a una entre cuatro, es destrozando a una entre cuatro. Es el tremendo testimonio de Carlota Álvarez, una chica víctima de una violación grupal durante los Sanfermines, un caso similar como el que se ha terminado de juzgar esta misma semana y en la que supuestamente están implicados 5 jóvenes sevillanos. Ella compareció el 7 de noviembre en el Congreso, dentro del Tribunal de Mujeres, junto a Estela Grande, otra chica que también sufrió una agresión de este tipo en Sanfermines. Ellas son un ejemplo de la marca que deja este delito en las mujeres y que no es más que otra demostración de la violencia de género. Un estudio del Hospital Clínic de Barcelona explica las secuelas que este delito deja en las mujeres: miedo, ansiedad, tristeza, desánimo, rabia y vivir en estado de alerta permanente. Secuelas que se dan especialmente durante las primeras semanas tras la violación, en las que también es frecuente que la mujer reviva la situación una y otra vez con un sentimiento de culpabilidad. En el primer semestre de este año, 6 mujeres han sido víctimas de una violación en Sevilla y una docena en toda la provincia. Aunque la cifra pueda resultar abultada, supone un descenso del 25% en el primer caso y del 40% en el segundo, según los datos publicados por el Ministerio del Interior. No obstante, pese a que las violaciones hayan descendido, otros delitos de índole sexual, como los abusos, han crecido, siguiendo así una tendencia que se viene produciendo en los últimos años. En concreto, en la provincia han crecido un 5%, con 231 casos, mientras que en la capital el incremento ha sido del 21,7%, con 140 asuntos frente a los 115 del año pasado. Vamos a analizar en la medida en la que podamos este caso de la Manada, que todavía lo están juzgando, obviamente, pero sí que esta mañana hemos comprobado que se ha dictaminado que estos 5 miembros van a continuar en prisión preventiva hasta que haya una sentencia firme. Como digo, lo vamos a intentar analizar en la medida en la que podamos, pero sí acompañados por un experto en la materia. Él es el decano del Colegio de Psicólogos de Andalucía. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Chantal. Bueno, vamos a ver, lo primero, hemos hablado antes de entrar en esta entrevista que es un caso que no se puede tolerar y que hay que erradicarlo, sobre todo desde la educación, ¿verdad? Sí, pero verás, si pensamos desde la educación como un acto dirigido a personas concretas para educarlas en que esto está mal, por decirlo así, es bastante complicado. Esa educación ya la tenemos, quiero decir, en ningún sitio creo que estén educando sobre la conveniencia de tener este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de la prevención, yo creo que aquí deberíamos de mirar sobre todo el contexto social en el que este tipo de cuestiones, este tipo de comportamientos, este tipo de conductas pueden suceder, ¿vale? Y en ese sentido, la parte que puede explicar mejor el lugar en el que nos encontramos y que puedan suceder este tipo de cosas justamente es en la sociedad patriarcal, en el que la violencia de género tiene una cierta complacencia, o por lo menos no se está persiguiendo. Recordemos que al principio, además de este caso, tuvimos que ver cómo la propia víctima había sido
vigilada, había sido perseguida, por ver si eso podía de alguna manera servir para exculpar, ¿no? Como si esto, una conducta de este tipo, si se demuestra que efectivamente, ya parece que el juicio ha quedado visto para la sentencia, se demuestra y cae una sentencia en esa línea, si esto hubiera algo que lo pudiera explicar más allá que lo que es el abuso de poder, ¿no? Entonces, sí, hay que trabajar la educación, pero hay que trabajar una educación hacia la igualdad, hacia un trato igualitario, equitativo, respetuoso, entre hombres y mujeres, que es lo que finalmente podrá acabar con esto, ¿no? ¿Cómo es ese perfil de esos chicos? Porque hemos podido comprobar cómo su defensa, también lo comentábamos hace unos minutos, decía que finalmente, pues bueno, esos chicos son chicos normales, pero que por una circunstancia u otra pues han acabado así y los han pillado. Vamos a ver, no sé cómo son ellos, es decir, para poder, desde la psicología, para poder decir cómo es una persona, lo que debes hacer ante todo es conocerla, evaluarla, ¿no? O investigar un poco sobre ella, no sé cómo son ellos, ¿no? Pero si el alegato de la defensa va más allá de lo que significa que hasta la defensa puede mentir en tu propio beneficio, ¿no? Y ha relatado una imagen de estas personas, de estos hombres, que no es en ningún caso, pero han mentido, por decirlo así, creo que no. Lo más alarmante desde mi perspectiva es que en muchos aspectos son considerados chicos normales. Se ha oído que si son buenos hijos, que si han tenido un mal rato, que si han tenido una tal y cual, ¿no? Por tanto, quizás a nivel de perfil, lo más preocupante es que puedan ser perfiles de hombres normales, dentro de que la normalidad del ser hombre tiene un amplio abanico de posibilidades de manifestarse, ¿no? Es decir, el hecho de tratarlos a ellos como hombres normales no significa que cualquier hombre normal, por decirlo así, pueda hacer tal cosa, ¿no? Evidentemente ellos lo han podido hacer, pero no porque porten una característica psicológica alterada, al menos en ningún momento, ni siquiera la defensa, que podría ser un eximente, hablar de enajenación mental, hablar de ese tipo de cuestiones, sabemos que los juicios pueden funcionar. Evidentemente, si no se ha tratado de eso, no hay nada de eso, ¿no? Sino que son personas normales, hombres normales, por decirlo así, ¿no? Y eso es lo preocupante, pienso yo, a esto, porque justamente nos pone en suerte del tema de la impunidad que una violencia, que una sociedad patriarcal concede a determinadas violencias. Y eso se manifiesta en la persecución mediática de la víctima, en justificar que a la víctima se la pueda aún investigar, en encontrar en algunas características de la mujer víctima algunos eximentes de la conducta del hombre agresor, por decirlo así, ¿no? Que es un asunto tremendamente preocupante, ¿no? Hay muchas personas que, viendo evidentemente el transcurso de este juicio, que aunque hay que respetar la decisión de la justicia, todo el mundo hace un juicio paralelo, evidentemente, hay personas que no entienden ese no es no, que ha sido nuestra portada esta mañana. No entienden que la chica en un primer momento dado ha podido pensar lo que haya podido pensar, pero ha querido dar marcha atrás. Hay personas que continúan pensando, pues bueno, esa idea, que no te puede echar para atrás si tú decides hacer una cosa. Claro, y sobre todo también porque es un ejercicio de violencia desde el punto de vista de poder. Me explico, es decir, que incluso si se diera el caso de que alguno la creyó de que ese no podía significar que no, eso no tiene por qué a él impedirle continuar con la decisión que había tomado, ¿vale? Entonces, claro, el tema del no es no, es decir, cuánto vale un no en boca de quién, es un asunto que efectivamente la educación puede hacer mucho y debe hacer mucho de cara a futuras generaciones, ¿no? A los chicos y chicas que hoy están, que representan una evolución social mejorada de hace 40 años o 50 años, ¿no? Pero claro, hay que darle la autoridad a la persona que diga no o que diga sí. Si tú ya partes de una relación que está basada en la desigualdad, por decirlo, es que hay un no con mayúscula y un no con minúscula, pues a lo mejor el no que ellos oyeron era considerable un no con minúscula, ¿no? Precisamente por venir de boca de una víctima, además. Porque ya estaba en esa situación, si aparece un no en un segundo momento, ya la situación de sometimiento estaba instaurada. Claro. Por tanto, es decir, el no era ni desde arriba, probablemente, sino que fuera ya en el suelo, es decir, fuera una situación de exposición, que ya estaba la violencia ahí marcada, ¿no? No se entiende eso, efectivamente, ¿no? En ese caso, la defensa de la acusación decía que es que no, que es que la relación fue totalmente consentida, incluso placentera, o sea, una aberración incluso para nosotros. Eso, en fin, ahí cuesta trabajo. Digo, más allá de lo que pueda ser, explicar que en tu legítima defensa cabe hasta que mientas.
Es decir, eso en nuestro ordenamiento jurídico garantista es así y tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Puede ser así. Es decir, es inconcebible pensar que una situación tal cual se ha relatado en esas condiciones pueda considerarse una situación de... porque un placer por igual necesita una situación equilibrada y por igual desde el principio, ¿no? Y puede haber personas que les encante estar con 5, evidentemente, pero no en esa situación, evidentemente, ¿no? Es decir, no es una cuestión ni siquiera del número, y ya el número es un problema importantísimo, puesto que hay una... si lo medimos en kilojulios de fuerza, ¿cuál es la diferencia que hay ahí, ¿no? Exactamente. Por hablar un poco de las secuelas psicológicas que pueda sufrir ya no esta chica, sino cualquier mujer que haya sido violada, entendemos que habrá un grado de evolución y se puede recuperar en algún momento de su vida. Debería de poder recuperarse. Estas agresiones, como la violencia de género en su conjunto, tiene una característica fundamental y es el cuánto hay de rechazo o no a nivel social respecto de esa conducta en sí, ¿no? Hace años esta conducta era menos censurada que hoy, aún se habla de las violaciones dentro del matrimonio, es decir, que de alguna manera pensamos que un factor que puede influir notablemente en la recuperación de las personas que pasan por un trauma de este tipo tiene que ver también con el correlato social, dónde se coloca la sociedad, si al lado de la víctima o al lado del victimario. Ese es un elemento importante. Después, desde el punto de vista personal, están todas las características personales de la persona sometida, de la persona que ha sido violentada, y ahí hay muchos factores que influyen. Fortaleza psicológica, madurez, resiliencia, que se habla mucho de ella, es decir, su capacidad psicológica la va a situar frente a este trauma de una manera diferente de otra persona que tenga otras cualidades psicológicas u otras capacidades psicológicas, ¿no? Lo lógico es pensar desde el punto de vista psicológico que un trauma de este tipo, como otros traumas también, se pueden recuperar, por decirlo así, al 100%. ¿Qué significa el 100%? En este caso, para llevar una vida normal. Y ya por normal ahí abrimos un abanico de qué puede ser normal, ¿no? Pero es importante porque consiste en eso, consiste en restituir unos elementos, un mecanismo de vida que le permita a esta persona seguir poniendo en juego cuáles son las capacidades de suya como persona que tenía antes de este hecho traumático, tan traumático, y qué tiempo puede tardar. Eso va a depender de estos factores, digo, unos sociales, importantes, muy importantes, y otros personales, que hay que conocerla a ella también para ver en qué condiciones pueda enfrentar este tipo de cosas, ¿no? Pero hay secuelas, claro que hay secuelas. Por arrojar un poco de esperanza también en todo esto, hay un dato que el otro día también teníamos que contar en los medios de comunicación, y es que un 27% de los jóvenes creen que la violencia machista y la violencia sexual es algo normal, pero también hablábamos antes fuera de cámara de que el otro porcentaje, pues bueno, es mayor y todavía, pues bueno, se sabe que eso no es una cosa normal. Poco a poco nos vamos concienciando todos. Si hace 50 años hacemos la encuesta esta, es alarmante, el 27,6% es un dato que debe de hacernos meditar, que llevamos 13 años con la ley integral y tal. Pero si hace 50 años o 40 años o quizás 30 años hacemos esta misma encuesta, igual los porcentajes estaban invertidos y era el 70 el que lo veía normal y el 20. Es decir, tenemos que ser también capaces como sociedad de entender que el 72,4% de los jóvenes, de los chicos y las chicas a los que se le ha preguntado por este tema, no lo ven normal, de alguna manera, ¿no? Y ven que eso es execrable, que hay que censurarlo y que hay que impedirlo. Eso es esperanzador, muy esperanzador. Por más que el 27% debe de hacer a los poderes públicos, sobre todo, reparar en que hay que dedicar energía y recursos a esto. Y fundamentalmente, Chantal, a los hombres. Yo pertenezco al Foro de Hombres por la Igualdad y reflexionamos sobre estos temas y nos llama la atención que del Pacto de Estado, que está calentito, y que parece que a futuro se le van a dedicar 1.000 millones de euros y tal, no hay ni un euro, ni una mención al trabajo con los maltratadores. Con los maltratadores de UCI, estos maltratadores que llegan hasta al asesinato o a la violación en estas características, pero también al resto de los maltratadores, de los hombres con capacidad de el machismo, por decirlo así, que es un caldo de cultivo en el que esto sucede y esto se explica. Y claro, uno se pregunta, bueno, pues si no le dedicamos al victimario recursos, no le dedicamos al victimario atención, dinero, profesionales, que hay gente muy capaz de trabajar con estas personas, no en los términos en los que está sucediendo en nuestro país, que es una cosa que podemos también debatir, cómo se trata a los maltratadores desde el punto de vista psicológico, eso va a ser difícil que cambie.
¿vale? Entonces, ¿cuál es el asunto? La sociedad tiene también que decirle a los poderes públicos, al gobierno, que tiene que poner en mecanismos para ir contra el que tiene el problema, que es el hombre que agrede. Es decir, que allá a las víctimas hay que recuperarlas y ahí todo el dinero, toda la energía que se gaste más todavía es importantísima y está demostrando efectos muy positivos. En el colegio estamos llevando desde hace muchísimo tiempo programas de tratamiento a mujeres víctimas de violencia de género que están dando unos frutos muy importantes y muy interesantes. Pero claro, vamos a dedicarle también dinero, recursos, tiempo, claro, ciencia, conocimientos, profesión, vamos a dedicársela también a los maltratadores. Pero ahí parece que el patriarcado no es capaz de verlo, no es capaz de mirarlo, mira para otro lado, ¿vale? Y eso hace que, yo lo decía el otro día en la radio también, que anduve hablando de esto, ¿no? Es como si en medicina llegamos a descubrir el poder del láser para hacer una intervención quirúrgica y seguimos operando con bisturí. Eso sería incomprensible. Ya. Bueno, pues la psicología sabe ya mucho más sobre los maltratadores y cómo actuar con los maltratadores de lo que se le permite como ciencia y como profesión. Y ese es un problema no solo de la psicología, es decir, hay otras ciencias también, la justicia tiene importantes déficits para trabajar sobre estos casos y tal, ¿no? Pero tenemos que exigirlo, tenemos que insistir en que si queremos corregir el comportamiento de los hombres, tenemos que dedicarle, desde el punto de vista preventivo, en las escuelas, pero talleres especializados, gente que conozca el tema de la perspectiva de género, porque esto es un problema de género, esto no es un problema de qué fuertes son los hombres y cuán poco fuertes son las mujeres. Ese no es el problema del que estamos, no es una cuestión biológica, no es una cuestión morfológica, no, es una cuestión de poder social, de poder económico, de poder ejecutivo, ¿no? Y eso hay que actuar con ello. Fernando, por ir terminando, ¿veremos en un corto o medio plazo cómo va cambiando todo esto o vamos a tener que seguir desayunando con nuestros periódicos viendo estas barbaridades? Pues Chantal, si quieres que te responda con sinceridad, creo que sí a las dos cosas. Es decir, creo que vamos a seguir viendo barbaridades, ¿vale? Porque esto tiene un recorrido largo, pero también estamos viendo cosas. Yo no quiero perder la ocasión de decir que el modo en el que ha sucedido esta violación, que es la enésima de las violaciones de este año y de la década, es la enésima elevada al cubo y tal. El hecho de cómo está sucediendo mediáticamente también, y sobre todo si los medios de comunicación son capaces de trasladar una idea más basada en el análisis del maltratador que en el comportamiento de la víctima. Yo no sé si a un medio le llega, oye, están siguiendo a la chica, y un medio podría decir, perdona, eso no lo vamos a sacar aquí, vamos a sacar de ellos, no vamos a hablar de que un detective, pero sería una buena idea, ¿vale? Pero el hecho de que esto sea mediático hace que el contexto en el que la víctima puede llevar, te decía yo antes que una de las partes importantes para la recuperabilidad es el soporte social. Aquí ya hay un soporte social. Lo hubo también en otro caso muy mediático, el de Juana Rivas, sí, que hay un antes y un después también desde el punto de vista de cómo es la posición de una mujer víctima frente a una situación que se ha debatido y se ha resuelto siempre en el ámbito privado, ¿vale? Bueno, nos afecta a todos. Bien, vamos a verlo entre todos porque este es un problema en el que todos tenemos algo que decir, todos somos interpelados. Por tanto, creo que debemos de ser optimistas y creer que las cosas ya están cambiando, pero igualmente, Chantal, vamos a tener que seguir viendo y hablando de este tipo de cuestiones durante algún tiempo. Gracias, Fernando, un placer conversar contigo y esperemos no tener que contar estas desgracias, aunque como tú bien dices, es una cosa que está a la orden del día. Lo importante es, Chantal, si me perdonas que diga una cosa, es cómo lo contemos. Es decir, no podemos perder la perspectiva de que una determinada realidad puede ser diferente, absolutamente diferente, respecto de cómo se cuente. Y el cómo tú cuentes esto, el cómo tú cuentes, si una persona cuente esto, puede estar hablando de una situación de exculpación o inculpación, de víctima o de no víctima, depende de cómo se cuente. Por tanto, más que no se tenga que, porque vamos a tener que seguir contándolo, es reflexionar los medios sobre cómo se cuenta. Muchísimas gracias, Fernando. Y hablando precisamente de que estamos hablando de violencia de género, recordamos ese teléfono que siempre está disponible, 016, para a todas aquellas mujeres que sufran violencia machista. Gracias, Fernando. Un placer. A vosotros. Un placer también para mí.